este módulo vamos a comenzar comprendiendo la diferencia entre energía y potencia, que es uno de los conceptos fundamentales para poder entender bien los sistemas fotovoltaicos. Como podrán ver en esta presentación, suponiendo un arreglo de paneles de 5 paneles de 200 watts cada uno conectados en serie, que más adelante veremos con profundidad este concepto, yo voy a tener al final una capacidad instalada de 1000 watts, lo que es equivalente a 1 kilowatt. Muy bien. ¿Qué es entonces la energía? La energía es la potencia por el tiempo. Es decir, que es en unidades watts por hora. Básicamente, entonces, estaríamos hablando de watts por cantidad de tiempo de uso. Es decir, que en términos generales, la energía es el total del trabajo realizado, es decir, producción o consumo. Entonces, por ejemplo, ¿cuánta energía se utiliza si una bombilla de 10 watts opera por 3 horas? Simplemente, pues hacemos la multiplicación de la potencia por el tiempo que nos daría 30 watts hora. Lo mismo en el ejemplo que si yo tengo un ventilador de 40 watts operando por 5 horas, durante ese lapso yo voy a tener un consumo de 200 watts hora de energía. Entonces, en este ejemplo podemos ver de manera clara la diferencia entre potencia y energía. Entonces, ¿cuánta energía se consume si yo tengo 5 lámparas de 100 watts cada una? Pues hago la multiplicación de la potencia de cada una de ellas por la cantidad, por las horas de uso. Entonces yo voy a tener que 5 bombillas encendidas por 5 horas me va a consumir 2500 watts por día. Lo mismo en el ejemplo si utilizamos lámparas fluorescentes, que pues son un poco de menor consumo, que aplicando el mismo ejercicio serían 25 watts por 5 lámparas fluorescentes por 5 horas, tendría al final del día 625 watts por hora. ¿Ok? Entonces, la potencia es la tasa instantánea de consumo o de generación y se mide en watts. Cuando yo lo multiplico por el factor de tiempo, ahí ya tengo el concepto de energía. Entonces, energía es la potencia consumida o generada en un periodo de tiempo medida en watts hora. Como vimos anteriormente, si yo tengo una bombilla de 75 watts por 5 horas, voy a tener un consumo de 375 watts hora. Ahora, todos estos ejemplos que hemos venido conversando son cargas, son consumo. Sin embargo, es lo mismo con la generación fotovoltaica. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un panel que me produce 200 watts y lo multiplico por las horas sol por día, que en resumidas cuentas viene siendo aproximadamente 6 horas, yo voy a tener que ese panel de 250 watts me va a producir al día 1500 watts hora. Entonces, podemos resumir que la potencia y la energía se aplica en el mismo concepto tanto para consumo, o sea, cargas, como para generación, o sea, sistemas fotovoltaicos.